Dicen que el miedo tiene sonido. Y en México, muchas veces ese sonido es un corrido. Pero, ¿qué pasa cuando la música se convierte en sentencia? En un país donde la línea entre el escenario y el campo de batalla es tan delgada que a veces se pierde, hay quienes han pagado el precio por cruzarla. Aquí no estamos hablando de leyendas, ni de cuentos para asustar. Esto es real. Y es más común de lo que te imaginas. Imagina que un día despiertas, revisas el celular y tienes un mensaje: no te queremos ver en ese palenque. Una amenaza directa. Un aviso firmado, no por un abogado, no por un promotor, sino por un grupo capaz de borrar tu nombre de la faz de la tierra. Eso le ha pasado a más de un artista del regional mexicano. Gente que, con micrófono en mano y acordeón al hombro, se ganaba la vida cantando historias de poder, dinero y violencia, sin pensar que ellos serían los protagonistas de la siguiente tragedia. El Cártel Jalisco Nueva Generación no solo es una sombra que se extiende por el territorio mexicano. Es una máquina de guerra que controla, impone y sentencia. Y hoy, en este hilo, vamos a recorrer las historias de aquellos músicos que se atrevieron a desafiar las reglas del juego. Algunos lo hicieron sin saberlo. Otros, creyendo que nada les pasaría. Pero el CJNG no perdona errores. Y menos cuando se trata de lealtades. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no son solo nombres. Son advertencias. Algunas fueron escuchadas. Otras, ignoradas. Y los que no hicieron caso, pagaron el precio más alto. Ahora sí. Comencemos. Primera parada en esta lista maldita: Grupo Arriesgado y Panther Bélico. Febrero del 2023, Tijuana. Un lugar donde la frontera entre el éxito y el peligro mortal se vuelve más delgada que nunca. Donde los aplausos pueden mezclarse, en un parpadeo, con el estruendo seco de un disparo. Así ocurrió aquella tarde, cuando Grupo Arriesgado acudió a lo que debería haber sido un momento de celebración, una firma de autógrafos. El lugar estaba lleno de fans, emocionados, buscando un saludo, una foto, un recuerdo de su banda favorita. Pero la realidad, como siempre en estas historias, es cruel y caprichosa. De pronto, el estruendo. Las detonaciones no esperaron a la noche ni a los reflectores. Los disparos se escucharon entre el público. En un abrir y cerrar de ojos, el ambiente de fiesta se convirtió en un caos. La gente corría, algunos se tiraban al suelo, otros buscaban a sus seres queridos en medio del pánico. ¿Quién disparó? ¿A quién iba dirigido el mensaje? Porque en estos casos, los balazos no siempre buscan cuerpos. A veces solo quieren sembrar miedo, enviar un aviso. Una advertencia clara y brutal: aquí mandamos nosotros. Grupo Arriesgado ya estaba en el radar. Su nombre, su música, su presencia en escenarios estratégicos los ponía bajo el foco. Pero ese día fue más que una advertencia. El eco de esas balas resonó como un grito: sabemos quiénes son y dónde están. Y en el mundo del crimen organizado, eso es una sentencia suspendida en el aire, que puede caer en cualquier momento. El caso de Panther Bélico no es distinto. Su nombre se coló en las listas negras de aquellos que decidieron que las canciones tienen dueño. Si un grupo canta para el bando equivocado, aunque sea sin saberlo, se convierte en objetivo. A veces ni siquiera importa el contenido de las letras. Basta con tocar en la ciudad equivocada, aceptar una presentación de manos equivocadas, o simplemente rechazar la protección de quien se cree dueño de la plaza. En Tijuana, los músicos saben que la fama tiene un precio y que el micrófono puede ser tan peligroso como un fusil. Grupo Arriesgado lo vivió en carne propia. Lo que comenzó como un simple evento promocional terminó siendo una pesadilla. Nadie olvida ese momento. Y si aún tienes dudas, mira el video que circula en redes. Porque cuando escuchas los gritos y ves el pánico, entiendes que aquí no se juega. Muchos se preguntan por qué siguen. ¿Por qué subir al escenario cuando sabes que en cualquier momento puede ser el último? La respuesta es sencilla y cruel: porque es su vida, porque es su sueño. Y porque a veces no tienen elección. Así es como empieza este hilo. Con sangre fría, miedo palpable y un mensaje claro: el show, en México, no siempre debe continuar.
amenaza llegó, como llegan casi todas en este mundo, sin aviso, sin piedad y con la frialdad de quien no tiene prisa para matar. La madrugada después del atentado fallido o el aviso velado, apareció lo que muchos temen ver en su ciudad, una narcomanta. Una sábana convertida en sentencia de muerte colgada a la vista de todos. Esta vez, el mensaje era directo y personal. El destinatario, Arturo González, mejor conocido como Panther Bélico. El mismo que horas antes firmaba autógrafos, tomaba fotos con sus fans y preparaba un show que jamás se llevaría a cabo. La manta no dejaba espacio para dudas, tienes las horas contadas para irte de Tijuana. Esas palabras retumbaron no solo en su cabeza, sino en toda la industria del regional mexicano. Una advertencia pública, escrita con letras rojas, casi como si la sangre fuera tinta. Y es que eso es lo que representa una narcomanta, la antesala de un ataque, el último aviso antes de que las balas hablen. En el código del narco, es como recibir un ultimátum. Sin derecho de réplica. Las autoridades actuaron rápido, al menos en el papel. El gobierno de Baja California ordenó la cancelación del concierto de Grupo Arriesgado. Oficialmente, por motivos de seguridad. Extraoficialmente, porque nadie quiere ser el responsable de un atentado en plena plaza pública. Y es que cuando un cartel lanza una amenaza así, no solo corre peligro el cantante, corre peligro cualquiera que esté a su alrededor. La pólvora no discrimina. Pero detrás de esa decisión se esconde una verdad aún más inquietante: el miedo ya no es exclusivo de los músicos. También ha alcanzado a quienes deberían garantizar la seguridad. Porque si el CJNG dice que alguien tiene las horas contadas, ni los escenarios ni los patrullajes son garantía de salvación. Panther Bélico se convirtió, en cuestión de horas, en el protagonista de una historia que ya ha tenido otros finales trágicos. Muchos recuerdan los nombres de músicos que no tuvieron la oportunidad de huir. Aquí, al menos, el mensaje fue escuchado a tiempo. Pero eso solo aplaza la condena. Porque una vez que entras en la lista negra, salir no es sencillo. ¿Y qué decía exactamente la manta? No eran solo palabras huecas. En ella se afirmaba que Panther Bélico cantaba corridos para el bando equivocado. Que sus letras y sus gestos no pasaban desapercibidos. Que su presencia en Tijuana no era bienvenida y que había cruzado la línea. La misma línea invisible que separa la vida del olvido. La gente comenta que Panther Bélico tomó el mensaje y se fue. Que canceló todo y dejó el estado antes de que el sol volviera a salir. Otros aseguran que fue el gobierno quien lo obligó. Pero el punto es otro: en México, no es el artista quien decide cuándo cantar. Es el crimen organizado quien decide quién vive para subirse al escenario. Caso 2. Enigma norteño Ernesto Barajas. Era julio de 2023. La Feria de Rosarito, Baja California, se preparaba para recibir a uno de los grupos más reconocidos del regional, Enigma norteño. La emoción ya flotaba en el ambiente. Los boletos vendidos, la gente lista para corear los éxitos. Pero el escenario, en silencio, ocultaba algo que no todos alcanzaban a ver. Días antes del evento, el veneno apareció colgado en una manta. Una advertencia clara. Una sentencia sin necesidad de balas, porque en el lenguaje del narco, las palabras bastan para quebrar la voluntad. Esta vez, el destinatario era el mismísimo vocalista del grupo, Ernesto Barajas. Las letras, gruesas y oscuras, decían lo que muchos ya sospechaban: deja de sentirte protegido. La baja tiene dueño. Esas palabras son más que un reclamo. Son un recordatorio de cómo opera el crimen organizado en Baja California. Aquí, cantar no es solo cantar. Los escenarios son territorios y las canciones se convierten en banderas. Si interpretas un corrido que hable de un bando rival o si tu sola presencia sugiere que simpatizas con el enemigo, estás cruzando la línea. Ernesto Barajas había sido señalado. Y quien lo hacía no era cualquiera. Era el CJNG, el Cartel Jalisco Nueva Generación. Uno de los grupos más violentos y con mayor presencia en el país. La manta mencionaba a las hermanas Aquiles y Rana. Nombres clave, símbolos de otro poder, otra familia criminal que gobierna en la región. El mensaje es claro: tú crees que ellos te cuidan. Pero aquí nosotros mandamos. No se trataba de una amenaza al azar. Era una declaración de dominio territorial. Una advertencia a cualquier otro artista: aquí no se canta sin permiso. El comunicado oficial de Enigma norteño, que puedes ver en la imagen, es políticamente correcto. Habla de recomendaciones de seguridad y del respaldo al público. Pero la realidad es otra. La presentación fue cancelada porque nadie quiere ser el artista que muere en el escenario.
Ya lo hemos visto antes. La violencia no es ficción, es la rutina en la vida de estos músicos. Y aquí viene lo más escalofriante, muchos artistas continúan cantando, sabiendo que en cualquier momento puede aparecer una manta con su nombre. Y una vez que eso pasa, ya no hay vuelta atrás. Tienen que elegir, escapar, rendirse, o seguir hasta que los balazos hablen. Ernesto Barajas no fue asesinado, pero el mensaje fue lo bastante fuerte para hacer que el gobierno y los organizadores cancelaran todo. El público se quedó sin concierto. Él, sin escenario. Pero también, probablemente, salvó la vida. Porque en estos casos, los minutos cuentan. Y quien tiene el control no es el artista ni el público. Es el crimen. Así funciona el juego macabro en el regional mexicano. La música es el arma. Y el territorio es el botín. Aquí no hay notas falsas, porque cada verso puede ser el último. Caso 3. Peso Pluma Hassan Laija. Para entender la magnitud del miedo, basta leer una sola frase, será tu última presentación. Palabras que, para cualquiera, serían una amenaza. Pero para un cantante del regional mexicano, son una sentencia. Septiembre de 2023. El Baja Beach Fest de Rosarito, Baja California, se preparaba para uno de sus actos estelares. Peso Pluma, el fenómeno musical del momento, estaba en el cartel. Su nombre atraía multitudes, y no solo por su música, también por la controversia que lo seguía como sombra. La misma que esa noche se hizo real. 2 días antes de la presentación, apareció la manta. Roja, agresiva, sin espacio para interpretaciones. Un mensaje directo, firmado por las siglas que cualquiera reconoce como sinónimo de muerte, CJNG. El aviso, colgado en la vía pública, no se andaba por las ramas. Esto va para ti, Peso Pluma. Abstente de presentarte este 14 de septiembre porque será tu última presentación. La amenaza no solo era pública. Era detallada. Había una fecha. Había una ubicación. Y había un objetivo claro, Hassan Laija. ¿El motivo? El mensaje lo dejaba claro. Por irrespetuoso y lengua suelta. Palabras que, en el código del narco, significan que alguien habló más de la cuenta. Que sus letras, sus gestos o sus declaraciones cruzaron una línea que no se debía cruzar. La de la falta de respeto. Y en ese mundo, el respeto es la diferencia entre vivir o morir. Peso Pluma ya había vivido el sabor amargo de cancelar conciertos por seguridad. Pero esta vez era diferente. Esta vez el mensaje era personal. No se trataba de la banda, ni del evento. Era para él. Directamente. Como una bala con su nombre grabado. El comunicado oficial de su equipo trató de mantener la calma. Por seguridad de todos los involucrados cancelaremos nuestro show en Tijuana. Una frase elegante para maquillar el terror. Pero el público lo entendió, no se trataba de una decisión artística. Se trataba de salvar la vida. Y aquí es donde la historia toma un giro todavía más oscuro. Porque lo que hace que estas amenazas sean tan efectivas no es solo el miedo. Es la certeza de que son reales. En México, cuando el narco dice que te va a matar, más vale que lo tomes en serio. Muchos no lo hicieron. Y hoy sus nombres son leyendas trágicas en el regional mexicano. Peso Pluma no arriesgó el pellejo. Y eso lo salvó. Por esa vez. Pero hay algo que entender aquí, en este juego macabro, el artista puede cancelar una presentación. Puede cambiar de ciudad. Puede incluso tomarse un tiempo fuera del país. Pero el miedo nunca desaparece. Porque el mensaje queda grabado. Y en el momento menos pensado, puede volver. Septiembre de 2023 fue el mes en que Peso Pluma aprendió que la fama, en México, no se mide solo en discos vendidos o reproducciones en Spotify. Se mide en el precio que estás dispuesto a pagar por cantar donde no te quieren. Y esa vez, la decisión fue clara. Vivir para contarla. Aunque fuera con un escenario vacío. Porque también seamos claros, ellos cantan y hacen apología del delito, por lo tanto, la consecuencia y el riesgo ellos lo deben de saber. Entonces, seguridad, porque también seamos claros, ellos cantan y hacen apología del delito, por lo tanto, la consecuencia y el riesgo ellos lo deben de saber. Entonces, en ventas, por lo que pide que se les investigue ahora, en ventas, por lo que pide que se les investigue ahora por lavado de dinero.
Me llama la atención a mí que vendieron muy poco, vendieron 10,000 boletos, cuando son cantantes muy, muy famosos. Ellos pueden presentar ciertos contratos y por ahí evadir impuestos, aduciendo que pues sin seguridad no pueden llevar a cabo el contrato, no es cuestión de ellos. Lo que usted dice, bueno, toman como justificación que los están amenazando de muerte para cancelar un concierto que no había vendido y entonces ellos no pagan el dinero correspondiente. Exacto. En ventas, por lo que piden ahora por lavado de dinero. Me llama la atención a mí. Pero en esta historia no solo los criminales son protagonistas. También lo son aquellos que deberían garantizar el orden y la seguridad. O al menos, eso se supone. Porque en el caso de Peso Pluma, como ya ha sucedido en otros, el gobierno local no jugó el papel de protector, sino de acusador. Lejos de asumir su responsabilidad, lejos de rodear el recinto de seguridad y ofrecer garantías para que el concierto se realizara sin riesgo, las autoridades de Baja California optaron por el camino más sencillo y cobarde, responsabilizar al propio artista de las amenazas que lo perseguían. Como si fuera su culpa. Como si él hubiera buscado esa situación. La narrativa fue la misma que ya hemos escuchado antes, ellos se lo buscaron. Se insinuó que el contenido de sus canciones, su imagen pública, sus decisiones artísticas, eran el detonante de la violencia. Y con eso, el gobierno se lavó las manos. El discurso oficial fue simple y peligroso: aquí nadie te obliga a cantar, pero si lo haces y te amenazan, tú lo provocaste. Así, Peso Pluma y su equipo no tuvieron opción. No podían confiar en un aparato de seguridad que les daba la espalda. Tomaron la única decisión posible: cancelar. Cancelar para sobrevivir. Cancelar porque, en el México de los carteles, un escenario se puede convertir en una tumba abierta, y más si nadie pone un dedo para impedirlo. La cancelación del show en el Baja Beach Fest no fue solo un movimiento táctico. Fue una rendición forzada por el miedo, la impunidad y el desdén de quienes deberían cuidar la vida antes que cualquier otra cosa. Porque cuando la autoridad no está del lado del ciudadano, el crimen organizado gana por default. Y lo más irónico de todo es que, a ojos de la autoridad, el problema estaba resuelto: no hay concierto, no hay problema. Pero el mensaje que quedó flotando fue otro: aquí no manda el gobierno. Aquí manda quien puede colgar una manta y obligar a un artista a huir. Un año después, el escenario volvió a iluminarse. El mismo festival, la misma ciudad. Peso Pluma regresó al lugar donde, meses antes, había sido amenazado de muerte. Sin embargo, esta vez no hubo mantas colgadas en los puentes. No hubo advertencias públicas. Tampoco balas silenciando la música antes de que sonara el primer acorde. Peso Pluma llenó el lugar. Sold out. Miles de personas coreando sus canciones, como si nada hubiera pasado. Como si el miedo, la censura del crimen organizado y la sombra de la violencia hubieran desaparecido. Como si el escenario nunca hubiera sido un terreno minado. A primera vista, parecía un acto de valentía. Un se la peló retumbando no solo en el micrófono, sino en el aire caliente de la frontera. El artista que se negó a ser silenciado, que regresó para demostrar que sigue vivo, que sigue cantando. Y que nadie lo bajó del escenario. Pero si miras de cerca, te das cuenta de algo inquietante: en el mundo del crimen organizado, nadie canta sin permiso. Si Peso Pluma volvió a ese escenario sin amenazas, fue porque alguien levantó el castigo. Porque los que mandan en la plaza decidieron que, esta vez, podía pasar. Ya fuera por acuerdos, por arreglos que nunca sabremos, o porque el mapa criminal de la región cambió de manos. Lo cierto es que el artista regresó, pero el poder seguía estando en otro lugar. Y ese es el mensaje silencioso que se esconde detrás del éxito del show. El verdadero se la peló no se lo grita el artista a sus enemigos. Lo murmuran, en las sombras, quienes lo dejaron cantar. La multitud enloquecida, los reflectores, los fuegos artificiales. Todo eso es lo que se ve. Pero en el fondo, todos saben que en México, quien controla el miedo, controla el escenario. Y esta vez, el silencio previo al concierto fue la señal de que alguien dio su visto bueno. Peso Pluma volvió. Y eso es una victoria en sí misma. Una victoria en un juego donde las reglas no las dicta la música. Las dicta la sangre. Caso 4. Fuerza Regida, octubre de 2023. El Estadio Caliente en Tijuana estaba listo para una de las noches más esperadas. Fuerza Regida, uno de los grupos más explosivos del momento, tenía todo preparado para subir al escenario. La venta de boletos avanzaba bien, el ambiente de fiesta se sentía en el aire. Hasta que apareció lo que todos temen, una narcomanta. Y esta no se andaba con rodeos. Será la última presentación de su perra vida. La amenaza no dejaba espacio para interpretaciones.
No era un aviso, no era un mensaje ambiguo. Era una condena firmada con las iniciales que han puesto a temblar a todo el país, CJNG. Los músicos del regional mexicano ya saben cómo funciona este juego macabro. Si tu nombre aparece en una manta, la decisión no está en tus manos. Tienes dos opciones, cancelas o mueres. Y Fuerza Regida, como cualquier otro artista con instinto de supervivencia, tomó la única decisión lógica. El concierto fue cancelado inmediatamente. No hubo negociaciones, no hubo discursos de resistencia ni declaraciones de valentía. La banda no intentó desafiar la advertencia. Sabían que no se trataba solo de ellos. En un estadio lleno, no solo estarían en riesgo los músicos, sino también los miles de fans que los iban a ver. Porque en estos casos, las balas no distinguen entre artistas y espectadores. La pregunta es inevitable, ¿por qué? ¿Qué hicieron para convertirse en objetivo? La respuesta no es sencilla. En el mundo del narcotráfico, basta con cantar la canción equivocada, grabar un corrido para el bando contrario, o simplemente tocar en una ciudad sin el permiso adecuado. A veces, ni siquiera es una cuestión personal. Es una demostración de poder. Un recordatorio de que, en ciertos territorios, los conciertos no se aprueban en oficinas de gobierno. Se aprueban en reuniones clandestinas, con hombres armados tomando las decisiones. Y lo peor es la reacción del gobierno, indiferencia total. La autoridad, en vez de garantizar seguridad, se limitó a ver cómo otro evento caía ante el miedo. No hubo operativos, no hubo una respuesta contundente. Solo un comunicado vacío que decía lo de siempre, razones fuera de nuestro alcance. ¿Fuera de su alcance? No. Fuera de su control. Porque aquí, la música no manda. Los carteles sí. Y Fuerza Regida aprendió eso de la peor manera posible, viendo su concierto esfumarse con una sola manta, escrita en la tinta del terror. Que es el último año de Fuerza Regida en México. De ahí para el Real, a lo mejor un evento, 2 eventos vamos a hacer y ya no va a haber más. Entonces, eso va a ser algo para que ellos miren y para que ellos miren, hey, ya no va a estar Fuerza Regida por acá, tenemos que asistir al evento. Entonces, nomás les encargo a todos ahí que estén ahí presentes en la gira. No se van a arrepentir, un espectáculo perrón. Y pues nada, gracias a todos. Y ahí los esperamos en la gira, pero no te enamores, en México, que es el último año. Sing some narco corridos. Sing some narco corridos. I don't want to do those no more. Ráfagas de rey de fuego. Hey, sing. I don't want to do those no more. Sing some narco corridos. Sing some narco. Ráfagas de rey de fuego. Pero la historia de Fuerza Regida no terminó con la cancelación del concierto en Tijuana. Eso fue solo el principio del final. Al menos en México. Tras la amenaza mortal escrita en la narcomanta, el gobierno hizo lo que mejor sabe hacer cuando no puede o no quiere enfrentar al crimen organizado, culpar a la víctima. Al igual que ocurrió con Peso Pluma, las autoridades no ofrecieron protección ni respuestas. En cambio, prefirieron lanzar acusaciones al aire, acusando al grupo de lavado de dinero. Una estrategia burda para deslindarse de la responsabilidad y evitar admitir lo evidente: el control del territorio estaba en manos del crimen organizado, no del Estado. Sin pruebas, sin investigaciones sólidas, la narrativa oficial se enfocó en criminalizar a la agrupación, sugiriendo que sus éxitos, sus giras y su ascenso meteórico no eran otra cosa que fachada para negocios turbios. En el discurso gubernamental, ser un artista del regional que canta narcocorridos automáticamente te convierte en sospechoso. Aunque, en el fondo, todos saben que esa acusación es solo un disfraz para el fracaso institucional. Porque si admitieran la verdad, tendrían que decirle a la gente que los músicos no pueden cantar sin permiso del narco. Que el Estado ha sido desplazado, y que los conciertos solo se realizan si los capos lo permiten. Frente a este escenario hostil, Fuerza Regida tomó una decisión radical pero comprensible: 2024 sería su último tour en México. Lo anunciaron sin rodeos. El propio vocalista, Jesús Ortiz Paz, Job, dejó claro que no quiere seguir cantando narcocorridos. Una decisión que puede interpretarse de varias formas. ¿Es una forma de distanciarse de la narrativa criminal? ¿Es un intento de protegerse y proteger a su equipo? ¿O es simplemente la rendición ante un juego donde las reglas ya no las ponen los artistas? En cualquier caso, el mensaje es brutal: el regional mexicano está perdiendo a sus voces más grandes porque cantar en México se ha vuelto un deporte extremo. Las amenazas no solo callan canciones, expulsan artistas.
Y Job lo sabe. Él mismo ha dicho que seguirán con sus giras internacionales, donde pueden cantar sin tener que mirar por encima del hombro o leer su nombre en una narcomanta. Lo que antes era orgullo de cantar en casa ahora es una trampa mortal. Y para Fuerza Regida, el adiós a los escenarios mexicanos no es un capricho. Es una medida de supervivencia. Así es como funciona el silenciamiento moderno. Ya no se necesitan balas para callar a un artista. Basta el miedo. Basta la amenaza. Basta el silencio cómplice del gobierno. Y México, una vez más, pierde a sus voces por culpa de quienes deberían protegerlas. Sing some narco corridos. Al final, este no es un caso aislado. Es un patrón. Si rebuscamos en la memoria, si miramos hacia atrás en la historia del regional mexicano, descubrimos una larga lista de artistas que tuvieron que tomar una decisión de vida o muerte. Cantantes que, más allá del brillo del escenario y el estruendo del aplauso, se enfrentaron al dilema más brutal: seguir adelante y arriesgar la vida, o retirarse y perderlo todo. Ahí están Chalino Sánchez, quien cantó su último corrido sabiendo que no saldría con vida del salón donde se presentó. Jenny Rivera, quien en sus últimos conciertos admitía sentirse vigilada, perseguida, en peligro. Y Valentín Elizalde, el Gallo de Oro, quien recibió su sentencia de muerte la misma noche que cantó la canción equivocada, en el lugar equivocado, para la gente equivocada. Ellos son los mártires involuntarios de un género musical que nunca dejó de estar en guerra. La guerra por el territorio, por la plaza, por la lealtad, pero sobre todo, por el control del relato. Porque el narcocorrido no es solo música, es propaganda, es bandera, es provocación. Y en ese campo de batalla, los músicos son soldados que rara vez saben para quién están peleando. Hasta que es demasiado tarde. El problema no es solo que los artistas tengan que decidir entre cantar o vivir. El verdadero drama es que esa decisión no la toman ellos. La toman los señores del crimen. Los que escriben su nombre en una manta. Los que dictan desde la sombra quién canta y quién calla. Hoy, los nuevos nombres se suman a la misma lista: Fuerza Regida, Enigma Norteño, Panter Bélico, Peso Pluma. Algunos decidieron huir, otros reinventarse, algunos más simplemente retirarse de los escenarios mexicanos. No es cobardía, es supervivencia. Y mientras tanto, el público, nosotros, seguimos escuchando sus canciones. Algunos sin saber lo que hay detrás de esas letras, otros, sabiendo que cada verso puede ser un epitafio adelantado. Así es la vida del regional mexicano en México. Aquí no se canta por gusto. Se canta por permiso. Y a veces, ni el permiso garantiza que termines la canción. 2023. El año dorado del regional mexicano. El año en que el mundo entero volteó a ver a México, pero no solo por la violencia o el caos, sino por la música. Canciones que cruzaron fronteras, artistas que rompieron récords de reproducciones, estadios llenos desde Los Ángeles hasta Buenos Aires. Los nombres de Peso Pluma, Natanael Cano, Fuerza Regida, Junior H, estaban en las portadas de todas las plataformas digitales. Sonaban en la radio, en las fiestas, en los carros de lujo y en los barrios. Fue el año en que el regional mexicano dejó de ser un fenómeno local para convertirse en un monstruo global. Pero detrás de ese éxito arrollador, hay una historia que pocos se atreven a contar. Mientras los corridos tumbados se convertían en el soundtrack de una nueva generación, las amenazas, los narcomantas y el miedo se apoderaban de los escenarios nacionales. Mientras las cifras de ventas subían, los cantantes revisaban 2 veces la ruta hacia sus conciertos, preguntándose si llegarían vivos al escenario o si esa sería su última función. El 2023 no solo fue el año de los éxitos. También fue el año donde el crimen organizado puso su firma sobre el regional mexicano. A pesar de que las composiciones se llenaban de referencias, de nombres, de marcas que glorificaban el estilo de vida narco, eso no fue suficiente para comprar la paz. Porque en México, ni siquiera cantarles a los jefes garantiza que te dejen vivir. Cada éxito de ese año, cada portada de disco que ves en esta imagen, esconde una historia de presión, de decisiones forzadas y de miedo. Algunos de esos artistas hoy ya no pisan tierras mexicanas. Otros han cambiado su discurso. Y unos pocos, siguen jugándose la vida cada vez que suben al escenario. El año dorado del regional mexicano es también su año más oscuro. Porque mientras el mundo bailaba al ritmo de sus corridos, los verdaderos dueños de las plazas recordaban a todos quién tiene la última palabra. Baja California, tierra de frontera, de oportunidades. Y de sentencia.
Si hay algo que une todos estos casos, es el lugar donde sucedieron, Tijuana y Rosarito. Ciudades que alguna vez fueron sinónimo de turismo, de fiesta, de cultura y que hoy son el escenario donde el crimen organizado decide quién canta y quién no. Tijuana, la frontera más transitada del mundo. El punto donde se cruzan los sueños y las pesadillas. Una ciudad donde todo se mueve rápido, el dinero, las drogas, las armas, las vidas. Y la muerte. Rosarito, la playa donde la música debería ser el alma de la fiesta, pero que hoy es el eco de amenazas colgadas en puentes. Aquí, la guerra entre cárteles no se ha definido. Baja California es un tablero de ajedrez donde las fichas siguen moviéndose. Un territorio donde un día manda uno y al siguiente, el que toma el control decide reescribir las reglas, los lealtades. Y hasta la música que se puede tocar. Mientras en el resto del país los artistas pueden presentarse sin problemas, en Baja California la música es un riesgo. Porque aquí, los conciertos no solo son espectáculos, son declaraciones de poder. Y si te presentas sin la aprobación de los que mandan en la plaza, te juegas la vida. Fuerza Regida, Peso Pluma, Enigma Norteño. Todos aprendieron la lección, cantar en Baja California no es solo subirse al escenario. Es entrar en un campo de batalla donde la última nota la decide el crimen. Y lo más aterrador de todo es que no es el público quien decide qué artistas pueden cantar. No es la disquera, ni el gobierno, ni los fans. Son los que controlan las calles. Los que cuelgan mantas. Los que firman sentencias en tinta roja. Porque en Baja California, la música no está prohibida. Está controlada. Y en un mundo donde la censura no la impone el Estado, sino los cárteles, el silencio no es una elección. Es una orden. ¡Ay, mis cielos! ¿Qué les puedo decir después de todo esto? Yo sé que muchos van a decir que son puros chismes, que así ha sido siempre o que el show debe continuar, pero no, papacitos. Esto va mucho más allá de un escenario y una rola pegajosa. Esto es una historia de vida o muerte. Y no lo digo yo porque me lo haya contado la vecina chismosa de la colonia, no, esto me lo pidió mi sobrino, el gran Master Gorila. Sí, ese genio que se la sabe de todas, el que no deja cabos sueltos y que hasta los huesitos más escondidos saca a la luz. Y me dijo, tía Mona, tú que tienes el don de decir las verdades sin pelos en la lengua, háblales de lo que pasa en el regional mexicano. Y aquí estoy, obediente como siempre. Porque miren, en este país precioso, donde tenemos talento para aventar para arriba, también tenemos un problema muy serio, la música se convirtió en una guerra sin cuartel. Aquí ya no se trata de quién canta mejor, quién llena más estadios o quién pega en el TikTok. Se trata de quién sobrevive para contarla. Porque en lugares como Baja California, el que se sube al escenario tiene que mirar para todos lados, no por los fans, sino porque cantar en la plaza equivocada puede ser tu última presentación. De tu perra vida, como lo dijeron en esas mantas que todos vimos colgadas y con letras grandotas para que nadie se hiciera el desentendido. Y lo más triste es que los que deberían cuidarnos son los primeros en voltear para otro lado. Prefieren decir que es culpa de los cantantes, que por andar componiendo corridos, que por juntarse con tal o cual. No, mamitas. El problema es que aquí manda el narco, no el gobierno. Y los muchachos de la música lo saben. Por eso ya están diciendo que no van a tocar más en México, que mejor se van de gira a Estados Unidos, donde al menos pueden cantar sin que les llegue una amenaza de muerte colgada en un puente. Así que sí, mis cielos, estamos viviendo el año dorado del regional mexicano, el 2023, donde se rompieron todos los récords. Pero también fue el año donde las canciones dejaron de ser solo canciones y se convirtieron en motivos para morir. Y yo les pregunto, ¿de qué sirve tener la canción número 1 en el mundo si aquí, en tu propia tierra, no puedes cantarla sin miedo a no regresar a casa? Esto no es un show, papacitos. Esto es la realidad. Y si mi sobrino, el gran Master Gorila, me pidió que se los dijera, es porque esto no lo van a escuchar en ningún otro lado. Así que cuídense mucho, comenten aquí abajo qué piensan de todo esto, denle like, compartan y no olviden que aquí la tía Mona les dice las cosas como son. ¿O a poco no?